Demuestre la aplicación de la ley de la conservación de la carga para moléculas polares o iónicas y determine las fórmulas más probables para los siguientes compuestos formados por las siguientes parejas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es siempre la interacción entre un catión y un anión. Por lo tanto, esto es la formulación de entidades binarias. Ya sé que en ciertos casos vamos a tener más de dos elementos. Por lo tanto, aparenta ser una entidad que no es binaria, pero la unión siempre se da entre una entidad positiva y una entidad negativa. Por lo tanto, aunque tengamos más elementos, vamos a modelar esas entidades poliatómicas como si fueran una sola cosa. En este caso, un catión positivo, un anión negativo. Establecido eso, entonces invocamos la ley de la conservación de la carga y la voy a desplegar precisamente para una molécula neutra que está compuesta por un catión y un anión. Así que los subíndices que voy a aplicar son cat para el positivo y an para el negativo. En este punto nos daremos cuenta rápidamente que aunque tengamos ambas cargas de catión y anión, ya sea porque están expresadas explícitamente o porque las podemos determinar fácilmente empleando las electronegatividades en una tabla periódica, vamos a llegar siempre a un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y las reglas de la álgebra básica nos dicen que cuando eso sucede, el sistema no se puede resolver. Entonces, los químicos han llegado intuitivamente a un algoritmo muy sencillo. Entonces aquí vamos a hacer la demostración de dicho algoritmo, pero de todas maneras vamos a seguir haciendo el algoritmo estándar. El punto es demostrar por qué se usa. Dicho esto, lo que voy a hacer es pasar la pareja del catión al otro lado de la ecuación, restando. Ahora lo que voy a hacer es despejar cocientes de subíndices y cocientes de cargas relativas. Entonces, la carga del catión la voy a pasar al otro lado a dividir junto con el signo negativo. Y el subíndice del anión lo voy a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Observe que el cociente de cargas, aunque aparentemente da negativo, siempre va a ser positivo. La razón de eso es que cuando reemplacemos la carga del anión, siempre van a ser valores negativos. Y negativo por negativo es positivo. Así que como los valores siempre son positivos, lo que podemos hacer es sacar valor absoluto de ese cociente. Y así siempre reemplazamos lo que sea, siempre va a dar positivo. Entonces, esta es la expresión que usamos intuitivamente en química. Observe que la relación queda cruzada. Es decir, si a un lado el subíndice del catión está multiplicando, al otro lado la carga relativa del catión está dividiendo y viceversa. Esto genera una regla o algoritmo en química que se denomina técnica de cruce o samurái o espadas o lo que quiera que como lo represente su profesor de química de forma trivial en un algoritmo, pero en realidad es una aplicación de la ley de la conservación de la carga. Esta ecuación lo que nos dice es que podemos determinar el ratio o cociente de subíndices más probable empleando el ratio de cargas inverso. Tenga en cuenta que los subíndices que vamos a obtener aquí son los subíndices más pequeños posibles, pero no necesariamente los verdaderos. Sin embargo, para la mayoría de sustancias que modelamos, ese ratio de subíndices va a ser el ratio verdadero. Ahora, teniendo muy claro que lo que vamos a aplicar es una forma modificada de la ley de la conservación de la carga para resolver las fórmulas que tenemos acá, ahora sí vamos a proceder con los ejercicios triviales. Entonces, armados de nuestra fórmula en limpio o algoritmo, vamos a comenzar a resolver las situaciones triviales. En el primer caso no nos están dando las cargas directamente, por lo que hay que buscarlas en la tabla periódica. Recuerde siempre, primero se compara la electronegatividad o posición relativa del elemento. El elemento más hacia la derecha generalmente es el más electronegativo y generalmente al formar un compuesto binario va a ser el que adquiera la carga negativa. Entonces, como el azufre en la tabla periódica se encuentra más a la derecha, entonces él va a ser negativo, mientras que el hidrógeno va a ser el positivo. El único estado de oxidación posible del hidrógeno es más, 1. Por lo tanto dejamos más. El único estado de oxidación del azufre negativo posible es el 2.
Por lo tanto, tenemos hidrógeno 1 y azufre más 2. Cuando resolvemos esto, significa que el ratio de estados de oxidación se cruza, porque la fórmula nos dice que se cruzan, pero que las cargas van a ser valores absolutos. Por lo tanto, el signo de la carga del negativo se va a ignorar, porque la fórmula nos dice que necesitamos sacar valor absoluto. Así que el ratio de subíndices se va a expresar de manera inversa. Así que en el algoritmo vamos a escribir hidrógeno y oxígeno y cruzamos las cargas para obtener los subíndices más probables. Así que la carga del azufre va a ser el subíndice del hidrógeno 2, pero su valor absoluto, lo cual nos permite ignorar el negativo. El valor absoluto de más 1 pues sigue siendo 1, y el 1 no se expresa de manera explícita en las fórmulas moleculares. Así que vamos a tener H2S para el primer caso. Para el segundo caso aparentemente no es un compuesto binario, pero lo podemos operar de la misma forma, solo que en lugar de estado de oxidación vamos a usar la carga de menos 2 como la carga relativa. Y es básicamente lo mismo. El sodio va a tener únicamente como carga más 1 en la tabla periódica porque ese es su estado de oxidación único. Así que tenemos nuevamente un caso de más 1 menos 2. Entonces ese 2 negativo va a ser igual a menos 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Y ese 2 se va a cruzar y va a ser el subíndice del sodio. Mientras que la carga del sodio más 1 va a cruzar y va a ser el subíndice de todo el SO4. Por lo tanto, el SO4 se escribe normal, porque aunque lo encerremos en un 1, el 1 no se escribe por reglas del álgebra en la formulación química y va a quedar como Na2SO4. Ahora vamos con el siguiente caso. Es semejante. Ya sabemos que cuando el azufre está solito, la única opción que tenemos es la opción negativa menos 2, a menos que se esté enfrentando a elementos más electronegativos que él. Y el amoníaco ya sabemos que va a ser el positivo por su carga positiva explícita. Es muy parecido a los casos anteriores. El azufre, que tiene carga de menos 2, va a aportar por lo tanto el subíndice a todo el ion amonio. Pero el negativo se ignora por la regla del valor absoluto. Así que el catión amonio se encierra entre paréntesis con subíndice de 2. La carga del catión amonio va a pasar a ser el subíndice del azufre. Pero como es un 1, el 1 no se escribe. Por lo tanto queda NH4 subíndice 2S, que será el sulfuro de amonio. En el siguiente caso, nuevamente tenemos muy parecido. La carga de los componentes catión y anión son los mismos que hemos visto en los casos anteriores. Así que el 2 baja y va a ser el subíndice del catión amonio, y el más 1 baja y va a ser el subíndice del anión sulfato, con lo cual obtenemos el sulfato de amonio. En el siguiente caso, nuevamente vamos a tener algo muy semejante. El 2 negativo va a ser factor común, va a ser valor absoluto y queda 2 como subíndice del sodio, o sea, Na2. Y el 1 del sodio va a bajar para ser el subíndice del oxígeno, pero como el 1 no se escribe, queda como O2. Y esto es el peróxido de sodio. El último caso es básicamente lo mismo. Entonces el 2 baja para ser el subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno baja para ser el subíndice del oxígeno, para la fórmula del agua. Entonces, como se pueden dar cuenta, aunque las fórmulas moleculares de todos estos compuestos son diferentes, muy diferentes, la razón por la cual creamos sus fórmulas se basa en el criterio de la ley de la conservación de la carga y básicamente los algoritmos que empleamos para formularlos son los mismos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley de la conservación de la carga. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.